To those who can hear me, I say, do not despair. This is a promise. The misery that is now upon us is... Have you ever wondered about God? And it is true. Those that follow Jesus Christ, What do? Well, you put the city back together. they fill their penny in the sixpence of sea. The only thing we have to fear is fear itself. Men will still say, over us, this was their finest hour. Heaven and the earth will pass away, but your words all remain. Not one will fall away or walk alone. All that I own does not compare to the love that we shared. Please remember me, take me beyond this land undone, over the flood, by your word, spirit and Blessed blood. are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Hoy vamos a hablar seguimos con el mensaje más famoso del mundo y seguimos el mensaje de Jesús en el Sermón del Monte, lo que se llama el Sermón del Monte, que son 3 capítulos en la Biblia, Mateo 5, 6 y 7. Eso es como un resumen, es como que Mateo cogió diferentes partes de sermones que había dado Jesús, seguramente en diferentes lugares, en diferentes momentos, pero que los repetía una y otra vez, y él los puso juntos y consideró que era como una especie de mensaje que reflejaba perfecto lo que se puede llamar un manifiesto del reino de Dios. Eso es el otro título que tenía. De hecho, poco después de haber hecho los gráficos, pensé, deberíamos llamarlo manifiesto del reino de Dios, pero ya estaba todo hecho, así que no podía cambiarlo. Pero es básicamente la idea. Este mensaje es un manifiesto de otro reino, manifiesto de otro lugar, de la vida de otro lugar. Y lo que hace eso es que este mensaje, por un lado, lo que hace es crear en nosotros una sensación de rareza. Cuando lo lees realmente y te paras a ver, las cosas que dice Jesús no tienen sentido desde un punto de vista humano. Jesús empieza con las bienaventuranzas y es lo que dice, ¿quién es verdaderamente feliz y afortunado? Los pobres, los que lloran, los humildes, los que ponen la otra mejilla, los que son perseguidos en causa de su nombre. Está diciendo, esas son las personas afortunadas, no tiene ningún sentido. Después se pasa a hablar de cosas como la ley y la semana pasada, que pone algunos ejemplos, la semana pasada empezamos con uno de esos ejemplos, que es la ira o el enfado, y él dice básicamente que no basta solo con no asesinar literalmente a alguien, sino cómo vivimos la actitud de enfadarnos con alguien, de insultar a alguien, de oponernos a alguien y hasta el punto de insultarles a esas personas. Y básicamente en cada cosa que vamos a ver y que hemos visto, que estamos viendo y que vamos a ver, no tiene sentido realmente desde un punto de vista humano. Y eso es normal, porque Jesús está dando el manifiesto de qué es la vida desde el punto de vista de otro lugar, lo que se llama el reino de Dios, el reino de los cielos, es decir, de una esfera distinta. Tenemos culturas aquí, tenemos la cultura española, donde nos gusta hacer ciertas cosas, tenemos la cultura alemana, donde les gusta hacer otras cosas, tenemos la cultura mexicana, donde hay otros principios y otros valores, quizás, de familia o lo que sea, tenemos una cultura japonesa, donde hay otros valores y otras formas de expresiones. Y luego, después de recubrir el globo terráqueo, hay un lugar más. Es la visión del reino, es la visión de otro lugar, que es nuestra ciudadanía, dice Pablo en Filipenses. Nosotros, aquellos que seguimos a Jesús, no somos principalmente ciudadanos de un lugar aquí abajo, donde están nuestros pies, somos ciudadanos de otro lugar. Y ese otro lugar, Jesús viene y nos dice, esa es la visión de la vida de otro lugar. Pero Jesús, eso no tiene, a lo mejor alguien que no le sigue, alguien que no cree, dice, eso no tiene ningún sentido. Exacto, no tiene ningún sentido. La promesa que Jesús nos dio y que confirma en la cruz y en la resurrección es que ese es el camino de vida, esa otra manera, ese manifiesto. Y eso es lo que está haciendo Jesús en todo el Sermón del Monte. Está hablando de diferentes cosas. La semana pasada nos habló del enfado y de cómo vivir
cuando hay un problema o cómo vivir esa ley o esa regla del Antiguo Testamento, ese mandamiento del Antiguo Testamento que dice no matarás. Y es increíble porque Jesús lo que hace es básicamente repasar ciertos mandamientos que se refieren a conductas explícitas. Conductas explícitas es lo que hacemos, lo que todo el mundo puede ver. Caminar, hablar, ir y hacer algo con otra persona, ir a ciertos lugares. Y lo que hace es reinterpretar eso de tal manera que no podemos simplemente quedarnos con la conducta, sino que lo hace, y esta es la realidad, lo hace más difícil. Lo hace más difícil. Nos lleva a decir, no, tienes que entender que el corazón detrás de esa ley es algo más profundo que simplemente seguir esa conducta. Al final la espiritualidad no se trata de decir sigo esa conducta o no sigo esa conducta, sino entender qué es lo que está pasando debajo a nivel de la mente o, como se diría, del corazón. Aunque no me gusta usar esa expresión del corazón porque es muy más asociada con emociones, la idea es más la volición, la razón y también las emociones, por supuesto. Todo lo que pasa ahí, eso es lo más importante. Porque la tendencia de hoy, igual que la de hace años, es, la pregunta es, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que no puedo hacer? La pregunta que me hace muchas veces como pastor es, ¿se puede hacer esto? ¿Se puede no hacer esto? Y en la mente no hay una imagen de transformación, no hay una visión de, ¿cómo me transforma? Que es al final lo que Dios quiere hacer, es una metamorfosis realmente de quiénes somos como seres humanos bajo un nuevo manifiesto. No, la pregunta lo que trata de hacer es simplemente, ¿cuáles son las normas y las estoy cumpliendo o no? Y da igual, como pasa con el mandamiento de no matarás. Lo que decíamos hace unas semanas es, hay mucha gente que puede cumplir ese mandamiento. De hecho, la mayoría, yo no conozco a nadie, quizás en esta sala, nadie ha matado a nadie, ni a propósito, ni por accidente. Y Jesús tiene algo que decir, es, puedes vivir toda tu vida sin matar a alguien y aún así no cumplir el mandamiento. Porque no estás yendo a la raíz de lo que quiere Dios decir con ese mandamiento. Es decir, buscar qué es lo que hay detrás. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo en esta serie, sobre todo la semana pasada, esta semana y la que viene. Si no has sido parte de la serie, puedes ir a la página web o a la página de YouTube de Icono y allí puedes ser parte de las conversaciones, están grabadas y sobre todo puedes ser parte de un Icono Grupo para ser parte de la conversación y procesar esas cosas y aplicarlas a tu vida. Así que hoy vamos a hablar de algo distinto, algo que es súper importante. Y básicamente vamos a hablar de sexo, eso es lo que vamos a hablar hoy, de sexo y de relaciones, sobre todo relaciones románticas. Y creo que va a ser súper interesante. Pero antes recordarte que en esta serie, sobre todo, y lo vamos a seguir haciendo, tenemos lo que llamamos las preguntas y respuestas. Y la idea es hacerlo realmente una conversación. Durante lo que enseño, si durante el tiempo en el que estamos hablando te surgen preguntas sobre lo que estamos hablando, dudas, cosas que no quedan claras, puedes enviarlas al teléfono que tenemos aquí de atrás, 620-207-268, 620-207-268. Puedes enviarlas al WhatsApp, con un WhatsApp a este teléfono, y al final, en unos 20 minutos, en una media hora, vamos a responder a esas preguntas a las que entren, ¿ok? Y quiero invitarte a que puedas, con libertad, escribir tus preguntas y trataremos de responder al final. A lo mejor la respuesta es no sé, no tengo ni idea, lo investigaremos y lo responderemos otro día. Pero siéntete con libertad de poder escribir tus preguntas al 620-207-268 y al final las responderemos. Ok, empezamos con una idea. Piensa por un segundo en nuestra capacidad de distorsionar lo que es bueno. Piensa por un segundo en eso. Piensa por un segundo en nuestra capacidad de distorsionar las cosas buenas de la vida. Lo hacemos constantemente, sobre todo cosas buenas que nos satisfacen, ¿ok? Que tiene que ver con cómo las recibimos personalmente, cómo satisfacen algo de nosotros. Y una de las cosas que puedes ver, da igual que seas cristiano que no, puedes ver la facilidad que tenemos los seres humanos para distorsionar eso y estropearlo y que sea algo que se vuelve malo contra nosotros. Voy a poner un par de ejemplos. Por ejemplo, piensa en la comida. Piensa en la comida, es algo que está bien, sienta bien, y de alguna manera está la parte de sabor, y muchos de nosotros comemos de acuerdo a esa parte del sabor, y la comida es algo fundamental, es algo bueno, tenemos que hacerlo todos los días, pero piensa en lo fácil que es distorsionar algo que es bueno, como es comer simplemente. Y normalmente la distorsión se produce en dos áreas, por exceso o por defecto. Normalmente las cosas no son malas en sí mismas o buenas en sí mismas, sino que tienen ese punto donde parecen caer bien sobre quiénes somos como seres humanos, pero
pueden distorsionarse por exceso, por defecto. Y piensa en la comida, por ejemplo. Si te basas en la comida simplemente como algo que se sabe rico, seguramente es muy posible que tiendas a distorsionar el hábito de comer y se convierta en un problema para ti. Y eso es lo que pasa fundamentalmente, sobre todo con niños, ¿sí o no? Porque los niños, no sé cuánto tenéis hijos pequeños, pero los niños incluso podrían cenar Coca-Cola con gominolas. ¿Sí o no? Y algún día, algún adulto, yo también puedo cenar. ¿No, ¿está mal cenar eso? Si tienes que preguntarlo, quizás necesitas ayuda. Ok. Piensa en un segundo cómo distorsionamos. ¿Por qué? Porque se basa en un aspecto solo, que es el sabor, cómo se siente, cómo se sabe, pero pierde otras partes de la realidad de lo que es comer, que es básicamente lo más importante, que es cómo alimenta mi cuerpo. Y esa fue una de las cosas que más cambió mi forma de pensar en la comida hace unos meses cuando empecé a perder peso. Y dije, no se trata solo de hacer una dieta, no me gusta la expresión, hay que hacer una dieta, que suena a legalismo, suena a esa norma, sino es cambiar cómo pienso acerca de la comida y cómo me afecta, sacando la idea de sabor de su lugar, de su trono, y empezar a pensar más en la comida en términos de cómo me sienta como ser humano, y eso ha cambiado totalmente pero fíjate cómo podemos, hasta el punto, podemos distorsionar el hábito de comer, de que hay personas que tienen problemas con eso. Hay personas que tienen serios problemas de adicción a la comida, de darse atracones, de problemas alimentarios. De hecho, es uno de los problemas que se trata en psicología, problemas alimenticios. Y el otro lado está el no comer, llegar a no comer, ¿sí? Llegar a desechar toda la comida. Eso, por ejemplo, un ejemplo. Otro ejemplo tiene que ver con la satisfacción de la sensualidad. La sensualidad es la satisfacción de los sentidos. Y uno de los grandes, no sé, áreas de nuestra vida donde se satisfacen esos sentidos, por ejemplo, es que hoy en día es bastante extendido los videojuegos. Yo no sé a cuántos os gustan los videojuegos. ¿A cuántos os gustan los videojuegos? ¿Alguna? Tenemos personas por aquí, les gustan los videojuegos, ¿ok? Ok, ahí tenemos a alguien también. Videojuegos, a mí no me gustan nada los videojuegos. O sea, no los odio, ¿ok? No es como estoy en contra de los videojuegos, pero no sé, no le veo nada. Pero sí es algo que satisface la percepción, digamos, cómo vemos las cosas. Y en muchos casos, no en todos, y a lo mejor en vuestros casos no es ese el caso, pero crea una adicción y se distorsiona. Algo que puede ser bueno, que es la percepción visual del videojuego y las imágenes y cómo interactuamos, se lleva a un extremo, por exceso normalmente, en el que ¿qué hacemos? Lo que hacemos es pasar demasiadas horas, por ejemplo, jugando, pasar demasiado tiempo. ¿Ves? Por exceso, por defecto, distorsionamos cosas buenas como es simplemente el disfrutar perceptivamente de algo. Otro ejemplo tiene que ver con el ser conocidos. El ser conocidos, quizás a muchos no los afecta, pero hay personas que sí les afecta. ¿Por qué? Porque somos seres sociales. El ser humano seguramente te va a sorprender, y esto ni siquiera es parte de la aplicación, pero el ser humano es primeramente un ser social y después un ser individual. Tú piensas que primero eres un ser individual y lo social viene secundario, es como un apéndice de tu vida. Olvídate de eso. Eres primariamente un ser social y solo después eres un ser individual. Lo que quiere decir es que en tu vida pesa más la relación social que tienes con otras personas que lo que eres individualmente para hacia dónde vas. Lo que quiere decir es que somos seres sociales primero. Pero eso a veces se lleva a un extremo. La idea de vivir socialmente y que nos conozcan y conocer a otras personas se puede llevar a extremos peligrosos que distorsionan algo bueno como es la vida social, que puede ser, por ejemplo, el deseo de ser conocidos o lo que se llama fama hoy en día. Hoy en día uno de los valores más extremadamente presentes en la vida, sobre todo la vida de los jóvenes, es la idea de ser percibido. Ser percibido. Esto parece algo tan abstracto, pero es así. Hoy en día básicamente el logo de la vida de los jóvenes y que se presenta es, si no te conocen no existes, no eres nadie. Y eso sobre todo se presenta ¿en dónde? En las redes sociales. Si no estás presente en las redes sociales, si no pones todas las cosas en las redes sociales, si no pones cada segundo en las redes sociales, si no pones cosas íntimas en las redes sociales, no existes. La existencia, pues hace tiempo podría ser otra cosa, es tener un trabajo, tener un estatus, Hoy en día el llamado es a ser famoso en las redes, es ser percibido, es que la gente te conozca y si no eres nadie. Otra vez, tenemos algo bueno que se distorsiona. ¿Sí? ¿Lo vamos pillando? Somos increíblemente buenos los seres humanos en coger cosas buenas y distorsionarlas, que básicamente es el pecado. El pecado es lo que hace es romper todo lo bueno que hay en nuestra vida por exceso o por defecto. Eso también pasa en nuestra vida sexual. Eso también pasa en cómo somos como personas sexuales.
Y lo que vamos a hacer es ver un poco de lo que Jesús opina sobre la relación romántica, sobre el matrimonio y sobre la vida sexual. Vamos a ver un poco lo que Jesús opina, pero quiero mencionar dos cosas. La primera es, ya sabes lo que Jesús opina. La mayoría de la gente ya sabe, incluso si no eres cristiano, ya sabes lo que Jesús opina. No es un terreno gris en la Biblia. La idea de que la vida sexual es una vida que pertenece al ámbito del matrimonio entre un hombre y una mujer. No es popular, no lo es. De hecho, pueden caer piedras cuando uno dice eso hoy en día, que el sexo, el objetivo o el formato, el destino del sexo, el lugar apropiado del sexo y de la vida sexual y de satisfacer esa vida sexual es en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Sé perfectamente que le pueden caer piedras a uno que al final es básicamente uno de los ídolos, sino el ídolo de nuestro tiempo. Y que al final no es algo políticamente correcto, pero es la enseñanza de Jesús. Y nadie, ninguno de nosotros, yo no tengo ningún derecho a venir aquí y tratar de cambiarlo, o tratar de echarle azúcar, o tratar de ponerlo de una manera que pueda ser menos ofensiva. Ojalá te ofenda, porque la ofensa al principio, la ofensa en muchos casos es lo más necesario para cambiar el camino. Y esa es la enseñanza de Jesús. Eso es lo que básicamente va a enseñar hoy, pero quiero enfocarme en otra cosa en el texto. Quiero que lo leamos primero y lo que quiero hacer es simplemente sacar un par de detalles que creo que nos pueden ayudar a meditar sobre esto en nuestras propias vidas. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Hoy creo que vamos a pasarlo bien juntos. Ok, antes de eso, recuerda una cosa. Y esto es súper importante. Una de las cosas que tenemos cuando hablamos sobre todo de sexo en la iglesia es que se suele elevar a esa categoría como si fuese una clase de... Hablamos de que hay una vida sexual que puede estar distorsionada, como decía antes. Y solemos elevar esa distorsión sexual o esos pecados, o llamémoslo como queramos, se puede llamar el pecado sexual, a un nivel en el que no ponemos los otros más aceptables, ¿no? Y es como que la idea de una distorsión sexual en nuestras vidas, sea como sea, es como que provoca una vergüenza mucho más grande dentro de la iglesia y tenemos que acabar con eso. Si estás aquí y el mensaje de hoy provoca en ti, no sé, convicción de cambio, convicción de un pasado que no debería haber pasado, convicción de que hay un camino mejor de acuerdo al manifiesto de Jesús sobre la vida en el reino de la vida sexual, lo primero que quiero que pienses es que el llamado no es a culpa. Que lo que estamos diciendo aquí no es, que lo que dice Jesús, nuestro Señor, nuestro Maestro, no es un mensaje para sacar culpa dentro de ti, es un mensaje para que vivas en su gracia. Igual que todos los demás la necesitamos. Todos necesitamos vivir en su gracia porque todos somos pecadores y todos vivimos afectados bajo el pecado. Y yo sé que no nos gusta esa palabra, pero todos necesitamos su gracia. Y cuando Jesús nos guía en el camino y nos lleva a ciertas cosas, el mensaje quizás si tu vida ha sido, no sé, de una manera en la que ahora te convence de cambio, el punto no es vivir en culpa. Lo que tienes delante de ti en Cristo Jesús no es un dedo señalándote, son unos brazos abiertos, llenos de gracia para sea lo que sea que hayas vivido hasta ahora, sea lo que sea. Sea que haya sido un desliz o algo más aceptable, o sea algo que no te atreves a contarle a nadie porque es, no sé, vergonzoso, lo que sea, da igual lo que haya pasado. La oferta que Cristo nos hace, no solo aquí, sino en la cruz, para toda nuestra vida, sea lo que sea, es gracia y brazos abiertos para cambiar nuestras vidas. Es la posibilidad de entender que hay un camino mejor y que ese camino no está marcado por el dedo que señala, sino está marcado por los brazos que te abrazan. Y quiero que lo tengas muy claro, porque yo sé que todos vivimos en eso. Quizás no es en esto, pero es en otras cosas. Y cuando hablamos de cambiar nuestras vidas, quizás tienes la manía de mentir constantemente. Hay personas que tienen esa tendencia, ya es un hábito. Y hablamos de mentir, como lo vamos a hacer la próxima semana, que es sea tu sí y tu no. Y quizás eso es lo que te está marcando y la convicción seguramente será que las personas que seguimos a Jesús no mentimos
Y quizás hay un sentimiento de culpa, en lo que en nuestras vidas. Y eso no es Jesús hablando. Porque cuando Jesús habla acerca de esas distorsiones que hacemos en nuestras vidas, su mensaje no es un mensaje de culpa, su mensaje es un mensaje que dice, bienvenido a casa. Ahora todo empieza de cero. Todo es nuevo. El que está en Cristo es una ¿qué? Dilo más alto. Un poco más alto. El que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas son nuevas para ti. Hay una nueva esperanza, hay un borrón y cuenta nueva muy literal, muy metafísico. Y eso es lo que quiero que te lleves, más que el mensaje, porque ya sabes lo que voy a decir. Así que esto es lo que dice Jesús. Oísteis que fue dicho, versículo 27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo fuera de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Versículo 31. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Hasta aquí la palabra de hoy. Envía tus preguntas si las tienes y empezamos por el principio. Es interesante porque una de las cosas que queda clara al leer estos pocos líneas es que Jesús se está enfocando en una palabra. La idea es adulterio. La menciona 4 veces en estas pocas líneas. Adulterio, adulterio. Tanto hablando del divorcio como hablando de el que mantiene relaciones sexuales fuera del matrimonio. La idea es esta idea de adulterio. ¿Y qué es esta idea de adulterio? Que ya no se usa muchas veces ni siquiera esta palabra. Es como está cargada de connotación negativa. Y la idea es muy sencilla. Es una palabra interesante porque la palabra adulterio viene de 2 palabras que se combinan en latín, que son ad y altere. Ad es hacia o contra otro y altere o alter ego, altere es otro. La idea es de alterar algo o la idea es de moverlo hacia algo que no es su naturaleza. Lo tengo quizás aquí apuntado. Acercar algo a la naturaleza de algo que es completamente distinto. ¿Okay? Acercar algo a la naturaleza de algo que es completamente distinto. Por ejemplo, hablamos de un producto adulterado y lo que quiere decir es que ese producto que tenía una naturaleza se le ha acercado a algo y cambia su naturaleza. De repente esa naturaleza ya no vale porque se ha alterado. De ahí viene la idea de adulterio, de adulterar algo. Y es interesante porque esa palabra nos habla un poco de la idea de adulterio. Y la idea que hay detrás de adulterio es la idea de diseño. Es la idea de que hay un propósito específico para nuestras relaciones que se puede adulterar, que se puede cambiar, como decía al principio, que se puede distorsionar. Y eso es lo que básicamente es lo que va a hablar Jesús hoy en día en este texto. Y es nuestra tendencia a distorsionar esas cosas, a distorsionar el objetivo principal de las relaciones entre un hombre y una mujer, de las relaciones sexuales. Y eso es algo que pasa constantemente. Se cambia, se adultera, se distorsiona. Pero es una palabra súper interesante o súper importante, porque no solo tiene que ver con, no solo se aplica en el Nuevo Testamento a cuando un hombre y una mujer rompen su pacto de fidelidad mutua, sino que hay otro uso en el Nuevo Testamento, y es casi el otro uso que se le da, y tiene que ver cuando rompemos el pacto de fidelidad entre nosotros y Dios. Cuando el ser humano rompe su relación con Dios por alguna cosa, también se llama adulterio. Y eso lo que hace es conectar en nuestra mente la importancia que hay de vivir en ese diseño para el sexo y para el matrimonio. Porque lo que hace es recordarnos que el matrimonio entre un hombre y una mujer y la relación sexual entre un hombre y una mujer tiene una profundidad o tiene un significado en nuestras vidas que es similar o que es parecido a la relación que tenemos verticalmente con Dios. Es decir, no es simplemente un acto físico, no es simplemente decir, ok, ya está, 2 trozos de carne se juntan y provocan placer, sino que hay mucho más en todo eso. Y la idea a lo que va a apuntar Jesús es a que prestemos atención no solo a las conductas en sí mismas, sino a algo mucho más profundo. Él nos dice la idea de
adulterar, está en la primera frase. Oísteis que fue dicho. Esa es una fórmula que se usa para referirse al Antiguo Testamento. Y lo que está citando ahora es uno de los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Y la idea de eso, otra vez, de comer es cambiar el propósito, cambiar la naturaleza, digamos, para la cual fue creada la vida sexual, y de lo que vamos a hablar después, la vida sexual y la vida de relación entre un hombre y una mujer. No cambiarás eso, no distorsiones eso, no trates de acercarlo a otro, o literalmente es la persona que comete adulterio, es la persona que se acerca a otra persona, que no es aquella con la que tiene el pacto de fidelidad y el pacto de intimidad, y se acerca a otra persona y dice, no cometerás eso. Y esto es lo interesante, es que muchas de las personas no lo hacen. Muchas de las personas no lo hacen ni ahora ni en aquel tiempo. Hay muchas personas que viven y dicen, no, yo no cometo eso, yo sigo la ley. Ok, perfectamente, tú sigues la ley. Y de hecho es algo interesante porque Jesús después lo que nos dice es, pero yo os digo. Y esa es básicamente la fórmula que sigue Jesús. Oísteis que habéis dicho, pero yo os digo. Lo que quiere decir Jesús es, pero hay algo más. Es cierto, quizás tú nunca has vivido tu sexualidad o has expresado tu sexualidad fuera del matrimonio con otra persona, o quizás si no estás casado, no estás casada, quizás nunca has tenido relaciones sexuales que pertenecen al ámbito del matrimonio, genial, no pasa absolutamente nada. Pero Jesús dice, pero hay algo más. Porque tú, como decía antes, tú puedes vivir toda tu vida con eso y aún así que haya algo más profundo que está mal, que necesita transformación. Y esto es lo que dice, básicamente, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. La verdad es que Jesús pone el estándar mucho más alto, ¿sí o no? Suena mucho más duro. Básicamente lo que dice es, hey, hay un problema cuando literalmente vas y tienes relaciones sexuales con otra persona y has consumado esas relaciones sexuales, has roto la naturaleza de cuál era el diseño de la relación sexual entre un hombre y una mujer bajo el pacto público del matrimonio. Y lo resalto porque hoy en día hay una tendencia, y sobre todo en nuestro lenguaje, ¿no? Hay veces que, bueno, nosotros estamos ya compartiendo esto, no nos hemos casado, pero tenemos ya esta relación y es como si estuviésemos casados, dice. Y la realidad es que puedo entender el corazón que tienes, pero la realidad es que el matrimonio es un acto público y tiene un peso increíble la idea de cumplir con esos rituales que son parte de nuestra vida y que son parte de lo que le da peso a esta relación. Todo eso para seguir, porque digo, pero cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y Jesús lo que está diciendo es lo mismo que dijo la semana pasada con la ira y lo mismo que va a seguir diciendo. Es que el problema no está en la conducta simplemente, en lo que haces, lo que se llama conducta explícita o conducta expresa. Es la conducta que hacemos, lo que vemos de los demás. Pues esta persona ha ido a robar, o esta persona ha ido con otra mujer, o esta persona, la conducta expresa. Sino que el problema empieza mucho antes. ¿En dónde? En nuestra mente. Dentro de nosotros hay un problema que habla de que tú puedes ser que nunca lo hayas hecho, que nunca hayas vivido ahí fuera la conducta de adulterio, y aún así puede ser un problema dentro de ti, que es donde empiezan las cosas. Y es realmente a donde Jesús quiere apuntar. ¿Por qué? Porque Dios, y esto es algo súper importante, Dios no está en el negocio de prohibir cosas, Dios lo que quiere es que florezcas como ser humano. Dios no está pensando simplemente en prohibir cosas por prohibir cosas. Dios lo que quiere es que florezcas como ser humano. El objetivo de Dios, es lo que dice ahí, no es prohibir, sino favorecer el florecimiento humano. La idea de florecimiento humano es una expresión que se ha usado en filosofía, sobre todo en filosofía ética, en filosofía moral, a lo largo de miles de años. Y la idea de florecer es crecer, madurar como ser humano, y de acuerdo al diseño de lo que significa ser humano, que Jesús nos enseña. Y cuando escuchamos estas cosas de a qué corresponde el diseño de Dios, del matrimonio, del sexo, que ya sabes, lo has escuchado mil veces, incluso que no hayas estado nunca en la iglesia, sabes perfectamente qué es lo que enseña Jesús. El punto no es decir, ok, aquí está, tienes que hacer. No, el punto es, quiero llevarte a florecer en algo que es bueno, que es fantástico, que es increíble. De hecho, es tan increíble que es uno de esos ídolos modernos que fácilmente pueden destrozar nuestra vida. La Biblia no tiene nada en contra de las relaciones sexuales, absolutamente nada. Hay un libro entero en la Biblia, un libro entero. De todas las cosas que se podían haber escrito, hay un libro entero dedicado a la relación entre un hombre y una mujer en términos eróticos y en términos sexuales. Y uno está diciendo, ¿dónde está ese libro? Quiero leerlo ya. ¿Tiene dibujos?
Cantar de los Cantares es un libro que realmente, incluso es tan explícito que algunas personas quieren interpretarlo en términos, no, se refiere a la iglesia y Dios. No, se refiere a un hombre y a una mujer. El problema es cuando distorsionamos eso, pero esa distorsión no empieza fuera, y eso es a lo que quiere llamarte la atención Jesús. Porque quizás estás pensando, entonces el mensaje de hoy no viene para... El mensaje de Jesús sobre el diseño de la vida sexual aplica a todos los que estamos en esta sala, solteros, casados también. Aplica a mayores, aplica a adolescentes que estáis ahora empezando a experimentar estas cosas. Aplica a todo el mundo. ¿Por qué? Porque el problema empieza aquí dentro. Y eso es lo que acaba de decir Jesús. Dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, es una frase difícil, que a lo mejor dices, entonces que tengo que ir como tapándome la cara y no mirar, no voy a mirar a nadie, no puedo mirar a nadie, no voy a mirar absolutamente nada. No está diciendo, no es lo que significa. De hecho, Jesús no está diciendo, esta es otra nueva ley, no mires a una mujer. Que al final es la respuesta que hacemos aquellos que tenemos tendencias religiosas, y lo vemos en muchas religiones del mundo. La tendencia es convertir a todo en una ley extrema. Pues si no se puede hacer esto, entonces, ¿el extremo cuál es? Que se cubra la mujer, ¿sí o no? Que se cubra, tiene que cubrirse la mujer y que no la vean, que no se vea a nadie. No es lo que está diciendo Jesús. Jesús está diciendo algo distinto, dice, cualquiera que mira a una mujer, la palabra mirar ahí, en el griego hay dos palabras para mirar, una de ellas significa echar un vistazo, la idea es de lo que ves, tú vas caminando por la calle, giras una esquina y lo que ves en primer lugar. La segunda palabra, que es la que tenemos aquí, significa observar detenidamente, observar detenidamente. Y lo que está diciendo básicamente es, aquellas personas que observan detenidamente con el objetivo o el propósito final de usar esa imagen para la autogratificación sexual. Eso es lo que está diciendo. Se parece mucho más la idea no es voy por la calle, giro la cabeza y veo, por ejemplo, en este caso, veo a una mujer que es guapa, que es atractiva y despierta en mí, incluso inicialmente, una reacción que se puede llamar sexual. No está hablando de eso. No está hablando Jesús de, el problema es, ha despertado en ti algo aquí dentro, ya estás en el infierno. No está hablando de eso. Jesús no tiene ningún problema. ¿Por qué? Porque él entiende primero que somos seres sexuales y biológicos. Y esa primera reacción es una reacción automática. Estamos diseñados de esa manera para que, sobre todo los hombres, para que la percepción visual nos estimule sexualmente. Y ahora, como todo en la vida, tú puedes entrenar eso para que se desfase, para que se distorsione por efecto, o puedes entrenar eso para que sea algo normal en tu vida, para que se exprese de manera normal. Es como cualquier otra cosa en tu vida. Pero la idea que está Jesús diciendo aquí no está diciendo que cuando miras a alguien, incluso aunque se despierta algo, por ejemplo, has visto a esa persona es guapa y los cánones de belleza que tiene estimulan en ti una relación inicial sexual, no está hablando de eso. Lo que está hablando es de algo que también es parte de nuestra vida, de hombres y de mujeres. Es la idea de buscar esa imagen o de regodearse en esa imagen. ¿Para qué? Para que se levante en nosotros una fantasía, y es una de las palabras clave, una fantasía mental que terminamos abrazando en lugar de apartándola. Lo que queremos es crear esa fantasía mensual, ¿para qué? Esa fantasía mental para despertar en nosotros la gratificación sexual, que en muchos casos termina en esa palabra que todos conocen, termina quizás en masturbación o termina en autogratificación sexual. Eso es de lo que está hablando. Está hablando de crear una fantasía que abrazas y que se enraiza en ti y que se convierte en parte de lo que tú eres. Eso es lo que está diciendo. Y eso es quizás algo que es parte de nuestra vida. Puede ser solteros, adolescentes o jóvenes universitarios. Vivimos en una época donde es súper fácil, porque quizás vivimos, no conozco otras épocas en términos visuales, pero vivimos en una época hipersexualizada. Es difícil ir a cualquier sitio, es difícil entrar en un centro comercial y no estar viendo lo que se puede llamar pornografía blanda. Es muy complicado entrar en las redes sociales hoy en día y no estar pasando por los stories y pasar la zona donde pasas las personas que sigues y empiezan a darte sugerencias y no ver pornografía blanda. Es muy complicado. Podemos hacer un experimento ahora. Si tienes entre 15 y 25 años, ¿me dejas ver el historial de tu Instagram? Ya, creo que alguno está sudando ahora. ¿Me dejas poner aquí el historial de tu Instagram? No es para llamarte la atención, no es para poner culpa en ti, ¿ok? Lo que quiero decir es que vivimos en una época
donde el punto ya no es solo lo que haces ahí fuera. Jesús está llamando a algo que tú ya practicas seguramente, que está pasando dentro de ti, y es lo que está pasando aquí dentro. Y es como vives eso. Por eso dice, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Y qué es lo que hace eso? Muy fácil. Lo que hace eso es destrozar la vida de la otra persona y tu vida. ¡Wow! Eso es duro, ¿sí? Pues eso es lo que está haciendo. ¿Por qué? Y este es el punto de lo que está enseñando Jesús. Porque lo que está enseñando Jesús es en contra, esta es la lección que tenemos para hoy, es en contra de cosificar a otro ser humano. ¿Estás conmigo? En contra de cosificar a otro ser humano. Joder, ¿qué significa cosificar a otro ser humano? Escoger a otro ser humano, tanto visualmente como a alguien que conoces, y convertirlo en un objeto inanimado para mi propio placer, sea cual sea. Para un placer personal. Eso es convertir a un ser humano en un objeto. Y esa es una de las tendencias contra las que lucha Dios en nuestras vidas, porque es el primer paso para utilizar a las demás personas. Por eso el primer mandamiento, el más importante, es amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Y cuál es el siguiente que está conectado? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabes qué es lo que nunca haces contigo mismo? Nunca te objetificas, nunca te cosificas. Tú sabes, mantienes tu identidad humana dentro de ti con tu voluntad, tu libertad, tus emociones. Y lo que hace satisfacer el impulso sexual o tratar el sexo como un programa de satisfacción propia, donde empiezas a ver a alguien en la calle o en internet, o sacas la foto y ves a alguien, lo que hace eso es convertir a la otra persona en un objeto para mi propia gratificación sexual. Y eso es lo que hacemos cuando, por ejemplo, los que ven pornografía o los que ven pornografía blanda, que es buscar imágenes en internet, quizás no están desnudas ni siquiera, pero lo que haces es levantar en ti ese deseo sexual. Lo que haces es, incluso eso puede pasar en el matrimonio. Maridos que pueden, al final la relación sexual entre un marido y una mujer puede convertirse en una cuestión donde, simplemente es que me satisfagas y ya está, ya se quedó ahí todo. Y Jesús te está llamándonos a, ¿qué es lo que está pasando ahí dentro? Cuando hacemos eso, cosificar a otro ser humano, lo que estamos haciendo es deshumanizarle y deshumanizarnos. Porque eso funciona por los dos lados. Por un lado, por ejemplo, para los hombres, cuando cosifican a una mujer, que es, vamos a poner, es la tendencia más normal, pero también hay otro lado, está el otro lado que quizás no está en el texto tan presente, pero es parte de lo que vivimos hoy en día y es algo que hay que mencionar. Y es cosificarse a uno mismo para dar placer a otra persona, que es lo que pasa muchas veces con las mujeres. Es convertirse en un objeto, ¿para qué? Para ganar la atención y para mover la atención y para, al final, gratificar sexualmente a otra persona, pero hacerlo convirtiéndose en un objeto. En Instagram, por ejemplo, es una plaga. No es ningún secreto. Uno puede estar en Instagram y literalmente ver, otra vez voy a repetirlo, es pornografía blanda. Y la cuestión no es solo de los chicos que lo están viendo, la cuestión es también de la tentación de muchas chicas a entrar en esa dinámica. ¿Por qué digo esto? Porque como pastor me preocupa un montón, no solo en el ámbito sexual y en el ámbito de las relaciones, no solo cómo alguien puede distorsionar la sexualidad en términos de lo que ve, en términos de lo que pasa en su mente, sino aquellos que participamos en eso desde el otro lado. Esta semana, mi hija de 12 años, en el instituto tuve una conversación con una compañera que le preguntaba de qué marca eran sus bragas para ponerlas en Instagram, para sacarse fotos en Instagram. Y cuando mi hija le dijo, no son de ninguna marca, son al campo, son Auchan, y no las voy a poner en ningún sitio, era como que era ridículo, era como, no vas a hacerlo, o sea, no vas a sacarlas por encima del pantalón, sacarte la foto y ponerlas. Y tuvimos una conversación sobre qué significa eso en términos del alma humana. Y cuando vivimos en un mundo donde se nos ha ido de las manos esta idea sexual, y hasta el punto de que es tremendo, es imposible hablar de esto sin que cause cierta, que estás poniendo ciertos líos, o que eres un puritano, eres un conservador. Y sabes que llega un punto en que sí, gracias por llamarme eso, porque se ha ido de las manos. Para todo el mundo, porque esto tiene dos lados, al ser una relación tiene dos lados, y se ha ido de las manos. El camino del reino es un camino que nos lleva a ¿qué? No es a negarlo, no es a decir, ahora jóvenes de 20 años tienes que, ni veas nada y tienes que hacer estas cosas. No se trata de eso.
Lo que está haciendo Jesús es llevarte a un punto donde evalúas cómo está tu mente y tu corazón en relación al sexo y que puedas decidir en el poder del Espíritu llevarlo por el camino del reino. Llevarlo por un camino del reino en el que no se cosifica y no se convierte en un producto de satisfacción propia. Eso es lo que pasa cuando convertimos cualquier cosa, pero sobre todo el sexo, en un objeto de placer. Solo un objeto. El objeto del sexo uno de sus objetos es el placer, pero no es el único objeto. Otro de los objetos del sexo es la intimidad. Es la intimidad entre un hombre y una mujer que no se consigue de ninguna otra manera. Y déjame decírtelo, cuando pasamos de una persona en esta cultura del hook-up y de simplemente conectar con una persona una noche y luego con otra persona la semana que viene otra noche, lo que estamos haciendo es cada vez destrozando nuestra capacidad para la intimidad. Destrozando nuestra capacidad para darnos a otra persona y darnos completamente y recibir completamente, igual que Dios quiere conocernos completamente. Estamos destrozando eso. Entonces, en primer lugar, no es solo el placer, sino que es la intimidad y la procreación también. La procreación es el objetivo fundamental de las relaciones sexuales. ¿Por qué lo digo esto? Porque a veces escuchas o leo artículos, ¿no?, de alguien que tiene relaciones sexuales, sobre todo jóvenes, tenemos relaciones sexuales y de repente es como, no sé, se produce el embarazo y es como que está en shock. Es como, no sé cómo ha podido pasar, me he quedado embarazada. ¿No sabes cómo ha podido pasar? ¿De verdad no sabías que...? No sé, o sea, no voy a hacer nada aquí. ¿De verdad te sorprende? Es para eso, es exactamente para eso. Lo que dice Jesús aquí, y voy terminando con esto. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer, ¿qué está diciendo Jesús? Es que el problema no es solo si al final consumas o no consumas la conducta. Es que incluso podrías tener problemas de cómo vives tu sexualidad o la sexualidad con los demás, incluso en una isla desierta, por lo que pasa aquí dentro y en nuestra mente. Y Jesús no nos da una razón de por qué eso es cierto, pero nos dice algo mucho más profundo. Sigue diciendo, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, échalo de ti, pues mejor te es que pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Muy fácil, Jesús no nos da una razón y muchas veces en la Biblia no encontramos razones para las cosas. Dios no nos da una razón explicada, porque psicológicamente pues, te va a afectar de esta manera o sociológicamente te va a afectar de esta manera si te sales de... No, Dios muchas veces no hace eso. Dios lo que hace es, la razón principal muchas veces es simplemente confiar en aquel que lo dice. Esa es la razón que nos da muchas veces para seguirle. Puedes confiar en mí, esto es lo que te estoy diciendo. Síguelo, pero porque confías en mí, es lo que nos dice Dios. No nos da una razón aquí de por qué la relación sexual y matrimonial tiene ese diseño único entre un hombre y una mujer en el matrimonio, pero sí que nos dice algo interesante. Y es que básicamente lo que dicen estos dos versículos acerca de sacarse el ojo, cortarse la mano, Jesús no está diciendo literalmente, córtate un ojo, córtate una mano, y eso va a solucionar el problema. Porque si ese fuera el caso, Jesús realmente se ha perdido cortar la parte del cuerpo que quizás es más importante cortarse. ¿Sí o no? Como, Jesús, si tú vas a hablar de cortarse cosas que solucionen el problema, nos hemos olvidado de la más importante, ¿sí o no? No, Jesús no está hablando realmente de cortarse algo. Está usando una herramienta pedagógica que se usaba mucho en aquel tiempo, que es la hipérbole. Está llevando la solución al extremo para hablarnos de lo importante que es. Está diciendo, literalmente tómate esto en serio. Tómate esto en serio, hasta el punto de, imagínate que te quitas los ojos para que esto no, o te cortas las manos para que esto no pasase. Lo que está haciendo Jesús es una hipérbola que lo que hace es levantar el tono para decir, sé como sea, tómate esto en serio. Tómatelo 100% en serio. Cuida de ti, de tu mente, cuida de cómo expresas, cómo vives tu sexualidad, cuida cómo levantas el deseo sexual, porque el deseo sexual es algo que no es estático, es algo que alimentamos y es algo que podemos aplacar, ¿ok? Y muchos de nosotros, si vas por el centro comercial y estás viendo imágenes de pornografía blanda, no es algo que puedas controlar.
Pero muchos de nosotros, en las redes sociales o en otras cosas, podemos controlar cómo alimentamos esa sensación, cómo vivimos esa sensación. Y es lo que está diciendo Jesús, es trátalo como si fuese algo tremendamente importante. Terminamos con la última parte. También fue dicho, dice Jesús, cualquiera que repudiase a su mujer, dele carta de divorcio. Jesús va a hablar ahora del divorcio. Y la idea de lo que está diciendo es que en la ley, sobre todo en Deuteronomio 24, decía que cuando alguien se divorciaba, la idea es que había diferentes formas de divorciar, pero en el antiguo mundo, sobre todo en el antiguo mundo judío, en el antiguo mundo greco-romano, el divorcio no era como hoy, no se necesitaba ningún proceso. Un hombre podía divorciar a una mujer literalmente sacándola de casa por los pelos y fuera, y ya está. Lo que está diciendo básicamente esa ley o esa interpretación de la ley es que había personas que cuando se divorciaban de su mujer, y esto era específicamente de hombres, porque en el mundo greco-romano y en el mundo judío, el hombre podía divorciarse de la mujer no tenía ningún derecho a realmente, en términos prácticos, ¿okay?, a divorciarse del hombre, y el hombre podría hacer básicamente lo que quería en ese aspecto. Y la idea era, yo puedo sacarte de casa y tirarte a la calle y ya está, y ahí te quedas. La realidad es que para una mujer eso era acabar con su vida, porque solo tenía literalmente casi dos opciones, o ser esclava o cuasi esclava en la casa de un familiar que la tratase casi como un animal y decir, venga, quédate aquí en esta esquina y vas a ser casi esclava, o la otra opción era volverse prostituta. Eran casi las únicas dos opciones que tenía. Y entonces en ese contexto había un detallito que era darle una carta de divorcio. Es una carta que le dice a esta persona está divorciada y puede tener relaciones con otro hombre y puede casarse otra vez y tener relaciones con otro hombre. Y eso era considerado ser buena persona. Es decir, si yo hoy me levantaba y me divorciaba de mi mujer, lo normal era que no pasase eso, pero si era buena persona, si soy un buen hombre, le voy a dar una carta de divorcio. ¿Para qué? Para que no termine de prostituta en algún sitio. Básicamente eso es todo lo que está pasando. Y las causas de divorcio, había un debate ahí, pero había diferentes escuelas, pero la más importante en los tiempos de Jesús, o la más fuerte, era que tú podías divorciar a una mujer por cualquier razón. Hey, hoy nos levantamos, si no me gusta cómo has hecho el desayuno, a la calle. Algunos está diciendo, interesante. No va por ahí la cosa. Podían levantarse simplemente por su aspecto, ¿sí? Por su aspecto físico. Una mujer se levanta y se ha hecho mayor, o le ha salido un grano en la nariz, o cualquier cosa, ya está, simplemente es a la calle, fuera de la calle. Había el divorcio por cualquier razón. Y tiene que ver con lo mismo, con cosificar, en este caso, a las mujeres. Y lo que está diciendo Jesús básicamente, para tratar de hacerlo corto, lo que está diciendo Jesús es que vosotros pensáis que simplemente sois buenos porque le habéis dado una carta de divorcio a esta persona. Y ya está, la lanzáis a la calle, ahí se va, y os sentís muy bien porque cumplís y tenéis una carta de divorcio. Y Jesús está diciendo algo que es mucho más profundo. Lo que Jesús está diciendo básicamente va en contra de esa ligereza en cuanto al divorcio. ¿Se puede divorciar? ¿Permite el divorcio? Sí, Jesús dice, si no es por causa de fornicación, o en otro texto, Mateo 19, dice que se puede divorciar a las personas y la razón es por la dureza de vuestros corazones. Dios permite el divorcio porque en la dureza de nuestros corazones entramos en dinámicas relacionales que son imposibles. Algunas de ellas tienen que ver con fornicación, otras tienen que ver con violencia. Sí hay la posibilidad del divorcio y sí es una opción en nuestras vidas. Pero Jesús está apuntando a algo que es como cuando se convierte en una posibilidad, en muchos casos se convierte en una autopista fácil de recorrer, que en la mayoría de los casos, en aquel tiempo y hoy en día, y creo que es algo que podemos ver de manera, perjudica más a las mujeres que a los hombres, sobre todo a medida que pasa el tiempo. Pasan 10, 20 años y la idea sigue siendo la misma, en diferentes cosas, pero sigue siendo igual. Perjudica más a las mujeres de lo que perjudica a los hombres esta idea de la facilidad del matrimonio, de decir, venga, ya está, tú te vas y yo me voy. Y lo que está diciendo Jesús es básicamente no, el diseño original no es romper esa relación. No es romper esa relación. ¿Es posible? Sí, a veces hay que hacerlo. A veces hay que hacerlo, pero no es el diseño original. El diseño original es juntarnos y trabajar en nuestros corazones para poder vivir en relación con la belleza de Dios entre nosotros, trabajar en eso, pero de alguna manera, si se hace imposible, hay la posibilidad del divorcio. Pero en todo eso Jesús apunta a algo, y quizás la expresión moderna es una expresión que quizás algunos han escuchado, es la de divorcio express. Hoy en día la idea es básicamente
ok, me he cansado de ti. O, por ejemplo, nos vamos a divorciar, ¿por qué? Porque ya no hay amor entre nosotros, ¿sí? Ya no se siente esa emoción que se sentía al principio. Déjame decirte una cosa, y esto es sobre todo para los casados que llevan tiempo. El amor real empieza cuando deja de sentirse eso. Ahí es cuando empiezas a practicar el amor real con otra persona. Porque en muchos casos el amor, sobre todo cuando se dice, hey, te amo, en esas primeras etapas de la vida y en las películas sobre todo también, muchas veces cuando la gente dice te amo no está diciendo te amo, está diciendo te deseo. Hay un deseo, que la palabra que usa Jesús aquí es codicia, es atracción puramente biológica y física, pero no hay un amor real hasta que pasa eso. Es ahí cuando se empieza a manifestar la idea de amar. ¿Qué es amar? Muy fácil, es desear el bien y actuar para el bien de otra persona, aun cuando uno tiene que autosacrificarse. Eso es el amor. Yo pierdo para que tú ganes. Eso es el amor. Y eso es lo que está diciendo Jesús aquí. Ok, vamos a terminar, pero antes, hoy nos fuimos un poco, había bastantes cosas, pero hay preguntas. No sé si tenemos preguntas y luego terminamos con 3 cosas. ¿Hola? Hola, ¿qué tal? Tenemos un montón de preguntas. De hecho, yo creo que vamos a necesitar una segunda parte de esta conversación. Wow, okay. Vale, pues empecemos. Vamos a ver. La primera, Anónimo, ¿las relaciones prematrimoniales están mal? Muy bien, Anónimo. Buena pregunta. Y la respuesta corta es sí. Sí. El diseño del matrimonio, de acuerdo a lo que vemos en las Escrituras y cómo los primeros cristianos la entendieron. Recuerda esto. No es que cada cosa de lo que creemos que está bien o mal en nuestra vida tiene un texto específico en la Biblia. Nosotros creemos que está mal hacer cosas que no aparecen en la Biblia para nada. Por ejemplo, no sé, podemos mencionar, en el Nuevo Testamento no hay nada, no sé, se me ocurren ejemplos, pero son, no sé, demasiado malos. Bullying, por ejemplo. Gracias. No dicen nada acerca del bullying pero sí hay principios que se aplican y que vemos que los primeros cristianos lo entendieron perfectamente. Uno de ellos es la relación sexual. La relación sexual, desde las Escrituras hasta los primeros cristianos, y se convirtió en una tradición que no cambia hasta solo nuestros días hoy en día. La ética de la relación sexual es la misma, es el sexo, la estimulación sexual hacia la gratificación sexual, y eso incluye cosas no solo como la penetración, sino cualquier tipo de estimulación sexual para la gratificación sexual. Es algo que pertenece en el ámbito del matrimonio como un pacto público. Es así, o sea, lo han entendido desde el principio. Solo en los últimos años, y cuando me refiero a los últimos años, me refiero literalmente a todo lo que viene después de lo que se puede llamar la revolución sexual de los Estados Unidos de los años 60 y 70. Solo a partir de ahí empieza a haber conversación de, bueno, quizás no es tan importante, o quizás no pasa nada, o no es para tanto, solo a partir de ahí, pero la ética cristiana ha sido siempre la misma. Es el sexo, y eso incluye todo lo que sea estimulación sexual para gratificación sexual, pertenece al ámbito del matrimonio. Y quiero añadir a eso simplemente la idea de ese mensaje no es para añadir carga ni culpa. Es para hacernos pensar acerca de cómo vivimos de acuerdo al diseño de Dios, y quizás, si lo necesitas, es refrescar eso y caminar en contra de una cultura que te dice que básicamente el sexo es simplemente, no tiene ningún significado. Déjame decirte algo, nadie en este mundo cree eso. Nadie, absolutamente nadie. Las personas que creen eso son personas que han cauterizado su mente. Pero ninguna persona que esté medianamente viva mentalmente te va a asumir la realidad, la verdad que ellos creen de que no, el sexo simplemente es, ya está. Todo el mundo que entiende las relaciones sexuales entiende que hay mucho más en eso. Y eso pertenece al ámbito del matrimonio, en el camino de Jesús. En el camino de Jesús. Sí, muy bien. Segunda pregunta. Estas las voy a tratar de agrupar porque son varias que vienen con el mismo contexto. ¿Qué hay de videollamada, por teléfono o cibersexo? ¿También está considerado como pecado o adulterio? Buena pregunta. Sí. Déjame poner tu mente tranquila. Cualquier cosa fuera del ámbito del matrimonio está fuera del camino de Jesús. ¿Qué quiere decir fuera del camino de Jesús? Muy fácil. Que cualquier cosa
no que pase como una tentación, no que pase como algo que viene sobre nosotros, por ejemplo, ver a una mujer en la calle, en mi caso, o un hombre, y que surgen esos pensamientos rápidamente de primera instancia. Eso no te aparta de Jesús, eso no te lleva al infierno, ok, ya estoy condenado. No. Cualquier cosa que hagamos fuera del ámbito matrimonio que levanta estimulación sexual para conseguir una gratificación sexual, te aparta del camino de Jesús. Es lo que dice Jesús aquí cuando dice, mejor es que te quites el ojo que acabes en la gehenna. Eso es lo que está diciendo Jesús precisamente. ¿Por qué se refiere a la gehenna o el infierno? Es muy fácil. Es porque te dice que en el momento en el que abrazamos esa disposición, y sea sexting, o sea, no sé, una llamada, o sea, fotos, o sea, cualquier cosa que vaya en esa dirección, fuera del matrimonio, lo que dice él, si abrazas eso y dejas que se enraíce en ti, y lo abrazas como una práctica dentro de ti, lo que hace es separarte, llevarte en la dirección opuesta, en lugar de acercarte a Dios. Lo que hace es llevarte en dirección a la gehenna, y eso es algo interesante porque Jesús está diciendo básicamente el infierno, la imagen que usa es la gehenna, que era el basurero que estaba fuera de Jerusalén, donde se quemaba. En el Antiguo Testamento se menciona la gehenna como lugar donde se quemaban niños a Moloch. Se quemaban niños, infantes a Moloch, y luego para acabar con eso se convirtió en un basurero, y básicamente era un basurero que ardía, donde se tiraba la basura. Y esto es lo interesante. Cuando Jesús dice que mejor quitarte el ojo que acabar en el infierno, no está hablando solo después de esta vida en el infierno. La imagen, las primeras personas que escucharon eso, lo que estaban escuchando es que su vida iba a deteriorarse de tal manera, que es cierto, tú vas en dirección al infierno, pero te deterioras de tal manera que te conviertes en, lo voy a poner en términos duros, en basura. Y acabas donde se tiran las cosas, los desperdicios, en el fuego que no se apaga, que quema la basura. Y eso pasa no solo después, sino en nuestra vida ahora mismo también, es decir, la dirección que llevamos. Y eso incluye en el ámbito sexual el no protegerse de cualquier acto sexual que no pertenezca al matrimonio. ¿Hay más? Sí, claro. Bien, tenemos ok, más, wow, tenemos ok. más. Venga, seguimos con Anónimo. Este Anónimo tiene muchas inquietudes. Conozco cristianos que opinan que las bodas o celebraciones matrimoniales son un constructo social, basándose que en el Antiguo Testamento no se hacían. De esa manera argumentan que ante Dios es válido vivir con tu pareja como si estuvierais casados, con la condición de que os prometáis estar juntos para siempre. Si eso realmente no es lo que Dios quiere, ¿cómo lo argumentamos? Bien, buena pregunta, muy buena pregunta. Yo sé que es importante. Quiero dejar algo claro primero y es, vuelvo a repetirlo porque creo que es importante, es parte del mensaje cristiano. Quizás estás aquí y estás conviviendo con alguien, ¿okay? No estás casado. Y otra vez, la respuesta no tiene que ver con poner carga y culpa sobre ti. El camino de Jesús es un camino de liberación, es un camino de gracia, pero también es un camino de cambiar de dirección muchas veces. ¿Las bodas son un constructo social? Sí, en cierto modo es un constructo social. Básicamente lo que haces es, cuando la gente dice, solo estás firmando un papel, es cierto, pero eso no le quita importancia. Esto que estamos haciendo es un constructo social, pero no le quita importancia. Cuando firmas un contrato con alguien, por ejemplo, cuando firmas un contrato con un amigo, por ejemplo, para empezar una empresa, es también un constructo social. Pero no se te ocurriría meterte financieramente y poner 20.000 euros y la otra persona poner otros 20.000 euros para empezar una empresa sin firmar unos papeles que protejan eso, ¿sí o no? Sería una locura. Cualquier persona que aquí tenga un poco de mentalidad de negocios diría, ok, estás loco. No, esto es un constructo social, aquí van 20.000 euros. Yo te aseguro que esa persona mañana está en Cancún, ¿ok? Dando un paseíto y acordándose de ti y dándote gracias. Es un constructo social, pero son constructos sociales que tienen su peso. Es decir, la forma en cómo se haga, por ejemplo, no importa, pero el punto es que ese constructo social, sobre todo el aspecto público, lo que hace es marcar una unión, formalizar una unión entre dos personas con testigos. Es decir, hay testigos acerca de eso, que al final es lo que se trata es de proteger las promesas que hacemos. Porque sí, uno puede decir, yo le doy mi vida a esta persona, aquí, ok, yo le voy a dar, sí, y ya está, no necesitamos firmar nada. Ya, pero las personas vamos y venimos. Y la idea de forjar esa promesa en un ambiente formal, con testigos y con firmas, lo que hace al final es protegernos, es formalizar eso y hacerlo oficial. Te he hecho una promesa y lo que dice esto es que hay que cumplir esa promesa. Y que hay que trabajar para esa promesa. Entonces, es un constructo social, por supuesto. No es cierto que en el Antiguo Testamento no se celebrasen bodas. En el Antiguo Testamento se celebraban bodas también.
y eran parte de la vida normal. Entonces, la idea es que aunque sea un constructo social, lo que la Iglesia ha entendido es que es un constructo social parte de quiénes somos para formalizar las cosas y hacer, por ejemplo, lo mismo que decía antes, como un negocio. Si tú ahora conoces a alguien aquí que también es cristiano y quieres formar un negocio, no vas a decir, bueno, somos cristianos y ya estamos, y ya hemos empezado realmente a hacer la página web, entonces ya está hecho y no tenemos que firmar nada. No, lo haces. ¿Por qué? Porque sabes que hay cosas en juego y es importante. Lo mismo pasa con el matrimonio. En el matrimonio hay un aspecto romántico, ¿sí? Y hay un aspecto emocional y hay un aspecto que tiene que ver. Las personas que llevan más de 6 meses casadas te van a decir que eso es la mínima parte del matrimonio. Las personas que llevan más de 2 semanas de luna de miel te lo van a decir. Que el matrimonio realmente, la realidad del matrimonio se basa mucho más en la idea de ese pacto y mantener esas promesas y convertirte en una persona que es capaz de amar, que en esa idea romántica. Y no estoy, es importante, ¿ok? Yo me acuerdo del primer momento en que Ami y yo nos tocamos las manos. Fue en la iglesia, fue tocar manos santas. ¿Okay? Estábamos en la iglesia y ella cogió la Biblia y yo también cogí la Biblia. Y tocamos las manos. Y se sintió, ¡oh, qué bonito! ¡Qué rico se siente! ¿Sí? Y sientes mariposas. Y es genial, disfrútalo mientras dura. Y aún ahora nos damos las manos y es que bonito, vamos en el coche y nos damos las manos. Y hay mucho de eso. Pero la formalización es uno de esos pasos donde nos lleva a caminar en el diseño de Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabe cómo somos. Y manifestar esa fidelidad es parte de lo que necesitamos hacer. No sé si eso responde a la pregunta, pero creo que va por ahí, ¿verdad? Vale. Pues seguimos con otra. También Anónimo nos pregunta si, a pesar de no tener un contacto directo con otras personas, ver porno o masturbarse se puede considerar como adulterio. Sí, la palabra es básicamente lo que está diciendo aquí, es exactamente lo que dijo Jesús. Aunque no vayas por ahí con otra persona, el hecho de meterte esa imagen en la cabeza de otra persona y gratificarte sexualmente, pornografía o cualquier otra imagen, o incluso aunque no haya imágenes, si solo sean imágenes mentales, pues la idea es que eso se sale del diseño de Dios, incluso en términos de autogratificación sexual, uno solo. ¿Hay algún problema con hacerlo? La realidad es que no es que sea un problema, uno puede hacerlo. El problema es que es muy difícil, somos seres mentales y físicos, y normalmente cuando uno hace eso tiende a recurrir a imágenes mentales, y ahí es cuando entra el problema. Estás usando la imagen de otra persona, de otro ser humano, creado a la imagen de Dios para eso. Entonces es algo que no ayuda, y de hecho uno ve la dirección, o sea, todos los estudios sociológicos muestran cómo uno empieza por ciertos caminos acerca de cómo practica su sexualidad en términos de autogratificación o de mirar pornografía. Eso nunca lleva a una persona más tranquila, más pacífica. No, normalmente te lleva a más, te lleva a endurecer lo que ves, las imágenes que ves, te lleva a cada vez hacerlas más agresivas, incluso lleva a cosas como masoquismo, llega a ver vídeos. Siempre va en esa dirección, nunca va en la otra dirección, nunca va en, ok, simplemente, no sé, he visto una imagen y ya está, y ahí me quedo. Siempre avanza en esa dirección. Así que es algo para evitar. Si quizás estás aquí y ves pornografía o ves consistentemente, quizás este es el momento en el que puedas pedir ayuda. Y con esta comunidad es la comunidad donde todo eso es parte. Podemos hablar de eso sin avergonzarnos, sabiendo que hay gracia, no solo de Dios, sino de nuestros hermanos y hermanas. Si necesitas cambiar eso, habla con alguien. No lo dejes. Y este es el lugar donde practicamos la gracia, para transformar esas cosas, para liberarnos realmente de esas cosas. Y sí, es algo que necesitamos. Aparte, y esto es muy importante, aparte de entender que la mayoría de la pornografía, tú estás viendo a alguien que es muy probable que no está ahí 100% voluntariamente. Es muy importante. En la mayoría de los casos, o sea, las historias que hay por detrás, no quieres saber ni siquiera de cómo acabó la persona en el vídeo que estás viendo. Estás participando en un mundo oscuro, en un mundo, no solo lo que estás viendo, sino en todo el mundo es tremendamente oscuro. Así que hay mucho más detrás de eso. ¿Hay alguna más o si no terminamos? Yo sé que nos estamos yendo largos hoy, pero
creo que es algo importante. Tenemos más preguntas. Por eso te decía que quizá íbamos a necesitar una. Vale, una más. Vale, pues Anónimo nos pregunta cómo podría luchar con toda la oferta sexual que tenemos alrededor y en todas las redes sociales. Vale, es muy buena pregunta. Lo primero en todas nuestras vidas, la batalla del Espíritu, la batalla del camino empieza con oración. Efesios capítulo 6 empieza con la armadura del Espíritu. La armadura es cómo nos protegemos en primer lugar. No es solo cumpliendo una ley, voy a cerrar, no voy a ver nada, o voy a seguir ciertas normas, no, es vístete de la armadura. Cuando queremos evitar un pecado, cuando evitamos una dirección de pecado, el punto no es enfocarse en la dirección de pecado solo y decir no. El punto es, y esto es algo que se aplica también en terapia, el punto es buscar que la mente se llene de algo positivo, es decir, la imagen de Cristo. Que nuestra mente se sature de la imagen de Cristo, automáticamente va a sacar el poder que tiene este otro pecado sobre nuestras vidas. Por eso la armadura de Cristo es tan importante, es decir, leer las Escrituras, orar, la comunidad, asirse de la salvación de la que hemos recibido constantemente. Entonces, eso es una de las cosas más importantes. Ponte la armadura del Espíritu a través de la palabra y a través de la oración. Pero también diría, ¿cómo podemos en un mundo tan hipersexualizado? Requiere medidas drásticas. Y drásticas me refiero a no ver cosas, no ver series. Yo hace tiempo empecé a ver una serie, no sé si se echa en España, pero en Netflix la echaban, que se llama You. ¿Alguien conoce esa serie, You? Levanta la mano si conoce la serie You. Ok, vi 3 episodios y la dejé de verla. Es una serie tremendamente sexual, tremendamente sexual. Y a mí me gusta la otra parte, que es un tío que está medio loco y hace cosas que están, y es como, ok, esa parte quizás me gusta más, pero no me siento como, hey, voy a participar de eso, pero tremendamente, y dejé de verla, y a veces requiere decir, ok, no. Redes sociales, no sé cuánto te gustan las redes sociales, pero yo he reducido mi tiempo en las redes sociales no sé, de todo lo que hacía ahora estoy un 5% en las redes sociales. He dicho, esto no es bueno para mí, aparecen demás. Yo no sé si es porque saben que soy hombre o lo que sea, pero a veces estoy otra vez en Instagram y le estoy dando a los reels o lo que sea, y ahí sale constantemente, y es como, ¿no? Y a veces requiere radicalmente dejar esas cosas. La otra forma de luchar contra eso es ser honesto. Recuerda esto, el diablo trabaja en el secreto. Es su lugar de trabajo, en los secretos que guardamos. Y cuando hablas de esas tentaciones, de esas cosas con otras personas en un ambiente de gracia y de abrazo y de apoyo mutuo, uno experimenta el poder del Espíritu para liberarnos de esas cosas. Así que es muy, muy, muy importante. Y me encanta que tengas estas preguntas. Y sé que es una realidad difícil para todos. Pido disculpas porque nos hemos ido largos hoy y vas a comer a las 5 de la tarde, pero creo que es súper importante que Icono nos conozcan como esa tribu que sigue a Jesús y que es capaz literalmente de vivir un manifiesto, un estilo de vida de otro lugar. Y eso no solo incluye mi espiritualidad y cómo me pongo de rodillas o cómo oro en público antes de comer. Incluye cómo luchamos con cosas tan sagradas en el mundo hoy como es esa distorsión de la sexualidad. Y cómo lo enseñamos a los demás y nos apoyamos a seguir una vida distinta en eso. Una vida distinta que promete vida en abundancia. Si estás luchando con eso, háblalo. Si estás luchando con eso, lo entiendo, estamos contigo. Pero mi ánimo es que sigas las palabras de Jesús, que sigas el camino de Jesús en el que hay vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra, por abrir esa ventana a otro mundo al que nos llamas, por abrir esa ventana a otro lugar en el que podemos encontrar vida. Yo quiero orar especialmente ahora mismo por las personas que hoy, después de haber hablado de esto, sienten convicción de cambio, convicción, arrepentimiento, ganas de algo distinto, ganas de algo que suena a Jesús, ganas de algo que suena a otro mundo divino, de belleza y de vida. Yo quiero orar por esas personas, Señor, que tú permitas que podamos caminar en eso y encontrar libertad, encontrar vida. En el nombre de Jesús. Amén.